Muy buenos días, soy Manuela Ramírez, gerente de financiamiento y relación con inversionistas del Grupo Energía Bogotá. Bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del primer trimestre de 2023. Por favor, antes que nada, regístrese con su nombre y empresa para que podamos identificarlo fácilmente durante la sesión de preguntas y respuestas. Esta conferencia está siendo grabada. Los informes de resultados fueron publicados ayer y todos los demás documentos pueden ser consultados en nuestro sitio web en la sección de inversionistas. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento a través de la sección de preguntas y respuestas que encuentran en la parte superior derecha de su pantalla o levantar la mano si quieren hacer la pregunta en vivo. Le doy ahora el paso a Juan Ricardo Ortega, nuestro CEO, para que nos dé una introducción y posteriormente va a dirigir la llamada Jorge Tavares, nuestro CFO. Buenos días, Juan Ricardo. Buenos días, Manuela, y la verdad agradecerles a todos por su presencia. Para nosotros es un gusto y un honor poder rendirles cuentas y contarles un poquito los buenos resultados. Afortunadamente, el plan estratégico sigue ejecutándose de manera exitosa y como les va a mostrar Jorge a continuación, los resultados son positivos con bastantes noticias interesantes de cómo va evolucionando el grupo. Lo que les decimos, vamos a continuar en la misma línea. ¿Cómo vamos? Y va a haber algunas noticias al final que pueden ser interesantes para ustedes. Pero arranquemos con Jorge, vemos los resultados y en las preguntas y respuestas entramos al detalle de lo que consideren de su interés. Jorge, adelante. Gracias, buenos días y gracias por su interés. La agenda es la típica, tratamos de darle continuidad para facilidad. La siguiente. El resumen de los resultados, pues son resultados muy positivos, son resultados que están apalancados en aporte de todos los negocios y que pues reflejan la estrategia definida en el 2020, foco en transmisión, foco en adquisiciones para agregar transmisión al portafolio y estamos beneficiándonos también de esa diversificación, de ese portafolio que construimos a lo largo de muchos años, donde en un trimestre como este, donde el peso pierde tanto valor, perdió el 23%, 23,5%, pues al mostrar los resultados en pesos tenemos claramente ese beneficio, transmisión aportando y Brasil aportando también de manera importante. El EBITDA lo normalizamos, en la nota explicamos pues básicamente el dividendo de Enel extraordinario de las utilidades históricas es la principal normalización, 2.6 billones de EBITDA, creciendo al 21.8%, principalmente transmisión creciendo al 33% y distribución de energía creciendo al 34%, pero en general unos crecimientos muy sólidos. Durante el trimestre Colombia representó el 74% de ese EBITDA y creciendo al 19%. Está la combinación de TGI, pues que todavía es en dólares y nos ayuda esa parte del 23%. Baja el apalancamiento, 3.6x deuda neta EBITDA de los últimos 12 meses y una cobertura de intereses pues, de 7.2, muy sólida. En los retornos, tanto el retorno sobre el patrimonio como el activo, baja ligeramente. Esto está asociado a que tenemos todo el capital invertido en Brasil, pero todavía en la parte de Quantum, la última adquisición no está aportando sino un mes. Entonces todavía eso tiende a normalizarse y a crecer. En todas las métricas del trimestre, crecimientos muy grandes. Vamos a profundizar un poco sobre esto. Y finalmente un CAPEX creciendo ligeramente sobre el anterior, 6% en dólares, 86 millones de dólares de CAPEX, donde este año esperamos llegar al pico de CAPEX. Arriba a la derecha, además de la depreciación del peso colombiano, resalto también que se ha moderado un poco la inflación en Estados Unidos. El IPP del trimestre particularmente baja casi el 40% frente al trimestre anterior. En Colombia un IPP alto aún, pero ya más alineado con la inflación. Como la tendencia histórica es que el IPP iría un poco por debajo de la inflación. Entonces esa normalización también es bastante positiva. Ese IPP estaba en niveles del 18%. Y digo positiva a pesar de que tiene un impacto para el negocio, porque pues, todos queremos tarifas de servicios públicos que sean sin sobresaltos
como el que creó el IPP en los últimos 2 años, que estaba en ambos años por allá por arriba por niveles del 18, lo cual es pues, una anomalía histórica bastante severa, diría yo. Adelante. De lo más relevante, pues vieron, y es historia ya, pues nuestro incremento del dividendo del 13,5%. Moody's tomó una acción reciente que es, pues lo principal es que afirma nuestra calificación, y esta afirmación no es trivial porque es en el contexto de bastante ruido regulatorio, particularmente en Colombia. Entonces, pues el afirmar la calificación es un tema muy positivo y cambia la perspectiva a negativa desde estable, en línea con lo que le pasa al distrito de Bogotá. El distrito de Bogotá, su cambio fue asociado a muchas inversiones en infraestructura para la ciudad, pues, que es un impacto de acciones responsables de la administración, pues porque claramente pues Bogotá movilidad e infraestructura tiene una carencia importante, entonces pues la administración distrital invirtió más allí y eso pues llevó a que le modifiquen de estable a negativa el outlook. Y finalmente este tema de que era el presidente tomando algunas de las funciones de la CREG migró hacia un decreto del Ministerio de Minas y Energía dentro del marco institucional, donde establece unos lineamientos hacia la CREG. No hay unos efectos inmediatos, sino que la señora ministra toma pues la decisión de dar unas señales muy específicas a la CREG, donde también resalto que se mantiene este balance entre tarifas, que es un foco principal, pero calidad del servicio y sostenibilidad financiera también siguen teniendo un rol muy clave. Y ese triángulo y cómo se compensa ese triángulo es pues muy importante. Significativo crecimiento en transmisión en la mitad de la página, donde empezamos a recibir ingresos del proyecto de colectora, donde estamos a punto de finalizar este trimestre, debemos finalizar las consultas previas y avanzar con el estudio de impacto ambiental, para poder pues, poner esta línea en operación finalmente, y que toda la energía que está siendo desarrollada en la Guajira llegue a los centros de consumo. Una transacción que hicimos en un activo en San Juan de 220 kilovoltios y un reconocimiento en la tarifa por una aplicación novedosa tecnológica que hicimos, que significa un ahorro importantísimo en CAPEX, en inversiones para el sistema, con este tema de Smart Valves. Y finalmente, pues el ECNorte muestra un aporte durante el trimestre. El ECNorte cerramos por allá en junio del año pasado, entonces pues todavía tenemos 6 meses aquí de un aporte importante. Esa es la estrategia que definimos. Uno de los 4 pilares de la estrategia del 2020 era la transmisión del mañana, le llamamos nosotros, y está aquí capturado y también capturado, como vamos a ver ahora, en Argo y Gebras, que son nuestras 2 compañías en Brasil, donde tenemos beneficios también. En TGI, que es donde más movimiento regulatorio ha habido, y ya llevamos pues casi 2 años en ese ciclo regulatorio, ha habido avances positivos. Sigue pendiente y esperamos que se dé muy pronto el cambio a pesos. Eso es un cambio muy, muy importante, sobre todo pues por la estructura de la deuda que tenemos. La compañía está muy avanzada en poder habilitar una ejecución de coberturas cambiarias, y pues han aflojado, han mejorado un poco los costos de la cobertura si lo miráramos hasta hace 3, 4 meses. Sin embargo, pues todavía no está barata. Parte de los costos de la cobertura que cubre ese riesgo generado por el cambio regulatorio, por el cambio de reglas, va a poder ser incluido como los costos de operación y mantenimiento. Lo otro es, salió la resolución 702.009 que modifica la 175. Esto es muy significativo y es una acción de parte del Ministerio, la CREG, que consideramos bastante responsable porque es tratar los activos como realmente son, ¿no? Activos propios de un operador, no una concesión. Pues ese cero de remuneración de los activos desaparece, eh, y se mantiene muy en línea con la metodología que se venía aplicando. Y finalmente una aceptación por parte del Ministerio
de la CREG, de que el mercado, las condiciones macroeconómicas han cambiado y recalculan el WACC y sube a 11,88, que es un poco más de 100 puntos básicos, lo cual es positivo. Estamos en la recta final, diríamos nosotros, de que todas estas resoluciones queden en firme, con los ajustes y con una moderación muy significativa del marco original. Y Cálida, pues un apoyo de la Corporación Andina de Fomento por $150 millones, lo cual permitirá que Cálida continúe su plan de inversiones. La siguiente. Primero en desempeño financiero, utilidad operacional. Entonces aquí ese portafolio de negocios en el cual estamos creciendo, donde tenemos indexación de tarifas que nos permiten trasladar y proteger, pues como inversionista, protección contra la inflación y la diversificación de monedas, porque no solo es el peso dólar, sino que el real se mantuvo. El real, de hecho, se apreció 2% frente al dólar, entonces también nos representa un positivo cuando mostramos acá los resultados en pesos. Eso pues pasó por diseño y tiene un beneficio importante. En utilidad operacional, un incremento del 41%, donde sí hay un incremento en los costos, pero el margen completo pues es positivo. Si miramos en general en las tres, sobre todo los ingresos operacionales y costos operacionales, son cifras de incrementos importantes, en parte pues también asociado a la estrategia inorgánica que está aportando. Entonces tenemos pues ingresos de Enlaza, de Elecnorte, perdón, que no estaba antes, y ahorita tenemos obviamente también costos asociados a esto. El efecto de tasa de cambio neto, si uno compara el 301 y el 179, estos son miles de millones de pesos, es un efecto positivo. Y finalmente también en los operacionales pues tenemos 66.000 millones de pesos positivos en margen. Pero lo que resalto es la salud del portafolio con crecimientos muy por encima pues de simples dobles dígitos a lo largo del portafolio. Y en gastos administrativos, donde la indexación automática es menor, vemos un crecimiento más moderado, 18,6, versus los crecimientos que se veían tanto en ingresos como en costos operacionales mucho más altos. Y allí, pues incluso tenemos tanto distribución de gas natural como transmisión de energía con unos decrecimientos. Y en general, pues lo que les puedo decir es que esos 245.000 millones de gastos operacionales los estamos gestionando con austeridad plena, en reconocimiento que de todas maneras pues hay turbulencias y volatilidad, entonces pues lo mejor es tener una estructura lo más liviana posible. La siguiente. El EBITDA consolidado, nosotros mostramos el normalizado para incluir el recurrente comparable, y ese muestra un crecimiento de 21,8, 467. Esa base, la normalización, le quita 296 al EBITDA publicado, y si miran todos los negocios están aportando. El 38% de este viene de las compañías controladas, y me salto a la derecha abajo, donde ven el 41% de incremento en ese EBITDA controlado. De nuevo, todo el mundo aportando, todos los negocios aportando con el transporte de gas natural y transmisión de energía, aportando en términos de materialidad y crecimiento de manera muy, muy significativa. Esa es la estrategia en acción en transporte de gas natural. Ahí tenemos un impacto de la base en transporte de gas natural, todos los esfuerzos que estamos haciendo en TGI, y un pequeño impacto de la base por Contugas por la pérdida del litigio y la no contabilización de algunos ingresos que antes estábamos contabilizando. Y el portafolio, los dividendos creciendo al 12,6 principalmente pues de los negocios que vemos listados allí, donde de nuevo también es todo muy positivo. Promigas muestra una cifra básicamente plana,
y esto es asociado a la base del primer trimestre del 2022. La compañía tuvo una indemnización de un seguro importante y eso tiene el principal efecto. Hay un cambio en una normativa o en la aplicación de una normativa contable que también tiene un impacto y la baja del WACC. La baja del WACC que pues estaba anunciada y finalmente se ejecutó pues por parte de la CREG el año pasado, empieza a tener ese impacto. Pero el WACC nuevo es un WACC a niveles saludables y como mencioné antes para TGI, que también aplica para Contuga, subirá a 11.88, según el decreto para consulta que se publicó por parte de la CREG. La adelante. A mí me dicen que mi cámara está apagada o está prendida, que por aquí veo una nota. Yo te veo, Jorge. Puedes Ok, continuar. gracias. En desempeño financiero, entonces pues obviamente hay unos gastos financieros significativamente mayores. Esto es en parte porque tenemos toda la deuda para la adquisición de Brasil, por un lado, y los incrementos en la tasa. Entonces, pues tenemos parte de esos gastos, son gastos pues de ejecución de estrategia de negocio muy positivos. Y en los ingresos financieros, pues también compensamos en parte, no del todo, pero compensamos en parte esos incrementos en los gastos financieros. La posición de caja que terminamos el año con 401 millones de dólares equivalentes en posición de caja a nivel de grupo y pues TGI recompró alrededor de 15 millones de dólares durante el trimestre. Eso nos da también un empujoncito en los ingresos financieros, esa diferencia que se logró ahí al comprar los bonos a descuento. En método de participación, donde crece el 13%, creo que es muy importante este crecimiento porque es a la luz de tener aún en el plano. En él es el Pareto, en él tiene un peso muy importante y en él básicamente estuvo plano durante el trimestre y allí es donde vemos y adicionalmente compensar la caída que mencionaba de Promigas. Entonces, a pesar de que hay dos activos que no están creciendo, aquí la palanca de Brasil es importante. Ese incremento de Nargo del 56 al 84 y en otros se captura Gebras, que es donde se compraron casi la tercera parte de las 5 concesiones adquiridas. Ahí empezamos a ver ese reflejo en el método de participación, lo cual es positivo, y los negocios, tanto Anti como los negocios de ISA en Perú, aportando de manera positiva. La siguiente. En términos de deuda no hay cambios importantes, insisto en el 3.6 deuda neta EBITDA. Eso, pues, a pesar de que fue un trimestre de evaluación importante, es una cifra que no está por debajo de ese 4x que queremos o consideramos que es eficiente en el largo plazo. Eso nos da pues capacidad de seguir ejecutando la estrategia inorgánica. Abajo a la derecha, en los vencimientos de esos 260 del 2023, está básicamente todo cubierto. Falta cerrar una pequeña transacción una transacción de 110 millones de dólares de Guatemala en una colocación privada que estamos ejecutando, y estamos activamente gestionando los dos vencimientos del 2024, 319 y 365 de los dos sindicados. Uno es del GEB y el otro es garantizado por el GEB, donde esperamos tomar decisiones pronto. Allí lo que observamos es apetito de mercado. Hay un poco mejores condiciones por parte de la banca internacional, y el mercado de capitales de bonos lo vemos con un apetito importante. La siguiente. Finalmente, nuestro portafolio de CAPEX, pues en el trimestre ejecutamos 86 millones, principalmente Cálida y Transmisión Colombia, que es donde tenemos los portafolios de proyectos más representativos. Y si miramos el 23 en adelante, pues ese sigue siendo la historia, al menos por los próximos 2 años. El Pareto está entre esas dos compañías, donde
a partir del 24 empezamos a tener aún más capacidad de flujo de caja. No hay grandes convocatorias SUBME a la vista que puedan llegar a aumentar ese perfil del verde claro del medio. Y en Cálida nosotros ya logramos pues, la cobertura en servicio que nos exigía la concesión. Estamos voluntariamente conectando más personas, lo cual está asociado con esa estrategia de masificación de gas que venimos ejecutando pues, hace 15 años, hace más de 15 años en Lima, y vamos a alcanzar casi 1.6 millones de conexiones prontamente. Y en rentabilidades, como mencionaba, hay una pequeña baja, pero es un tema estacional porque todavía no tenemos los ingresos de la adquisición en Brasil, pero sí tenemos el capital empleado afectando las cifras acá. La siguiente. Es el resumen, insisto, estamos muy contentos de poder mostrar estos resultados. Es el portafolio que se ha construido y la estrategia que se ha ejecutado, pues capturan unos buenos resultados en medio de un trimestre que tuvo unas altas volatilidades, sin duda alguna, y sentimos que tanto la posición de caja como el apalancamiento nos permite seguir ejecutando esa estrategia de crecimiento que debería permitirnos continuo crecimiento. Con eso te lo paso, Manuela, para preguntas. Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo a todos, tienen varias opciones para hacer sus preguntas. Hay una sección de PIR en la parte superior derecha de la pantalla. También a través del chat, los que tengan problemas no lo pueden hacer a través del chat o pueden levantar su mano y les vamos a dar el paso y poco a poco vamos desbloqueando los micrófonos para que ustedes puedan hacer las preguntas en vivo. Tenemos ya en el chat algunas preguntas, Jorge, entonces empezamos con Florencia Mayorga. Ella nos pregunta si nos pueden dar color sobre los proyectos de lineamientos para el sector de energía según el proyecto de decreto y cuándo esperan el decreto final, pues, o el decreto en firme que sea publicado. Bueno, entonces yo puedo empezar y si quieren un poquito más de detalle regulatorio lo podemos cubrir. Entonces, finalmente la dinámica fue, el presidente anunció que quería tomar algunas de las regulaciones generales de la CREG, no las particulares, importante, que son las que definen tarifas. A la Corte pararlo, pues el Ministerio de Minas y Energía publica un decreto con unos lineamientos hacia la CREG. Y ese es el que estuvo para comentarios. Tiempos, yo de pronto no sé si Juan Ricardo tendrá más de tiempos, pero está en proceso, pues con toda la agenda tan ocupada, pues de un ministerio de este calibre. Hay señales frente a los pequeños distribuidores y cómo logran conseguir su energía. Hay algunas señales frente al mercado spot, pero nada concluyente y definitivo. Hay digamos, esas son las dos principales señales que da ese borrador de decreto. Entonces, no es una intervención de mercado instantánea, no tiene un efecto instantáneo, son, digamos, la manera normal y organizada como se define política pública en un sector tan importante como el sector energético. No sé si Juan Ricardo quiere ampliar algo sobre eso. No, yo creo que se están tomando su tiempo porque las señales de que hay unos retos en la oferta pues están cada día más claras, entonces yo que están mirando como la situación total del sector, hay mucho diálogo, yo que el diálogo es fluido, de todas las reuniones gremiales, yo que la Colgen ilustra claramente que se ha avanzado de manera muy sana en la posición del gobierno y de las empresas, entonces yo estoy bastante confiado en que eso va a continuar, eso se va a demorar, eso no va a salir inmediatamente porque yo que hay una cantidad de preguntas de temas sensibles que no están resueltos, de enorme interés del gobierno. Está todo el tema de comunidades energéticas y yo que todavía ese modelo no está totalmente armado. Entonces yo que faltan unos pasos y eso se va a demorar, yo creo que varios meses. Pero la conversación es sana. Y si vieron la exposición del presidente en la Colgen fue muy positiva de llamar la atención sobre la importancia que salgan los proyectos y hay un apoyo enorme y el grupo se ha beneficiado de ello y hemos logrado con comunidades que estaban muy difíciles en La Guajira, gracias a una intervención decidida y clara del gobierno, llegar a acuerdos razonables y justos entre las partes. Entonces,
por nuestro lado, optimistas en cómo está evolucionando todo el sector. Y en la modificación reciente, que tal vez no todo el mundo lo ve en el Plan Nacional de Desarrollo, hay un artículo que permite que el estudio de impacto ambiental se empiece a tramitar ante la ANLA antes de terminar las consultas previas. Y la secuencialidad no era necesaria, no se vulnera ningún derecho de las comunidades y no se obliga a ningún acuerdo, sigue la institucionalidad plena en la consulta. Pero hoy, por ejemplo, que en Colectora llevamos más del 95% de las consultas, poder empezar con el estudio de impacto ambiental, nosotros creemos que puede tener un impacto positivo de 6 a 8 meses en Colectora. Entonces, es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que apoya decididamente la transición energética porque pues, la línea de Colectora es la clave para poder sacar todas estas energías de la costa, de La Guajira. Gracias. La segunda pregunta de Florencia es, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre la composición actual de la CREG? Juan Ricardo, si quieres. Miren, son gente técnica del ministerio, con varios de ellos habíamos trabajado todo este proceso de la reforma de la 702. Entonces, desde el punto de vista nuestro, son personas objetivas, súper razonables, con las que se puede trabajar, con las que se puede hablar. No hay nada arbitrario en ninguna dimensión. Claramente, pues, ideal que se los nombramientos en propiedad, pero pues la señal es muy clara de que se está nombrando gente técnica competente. Y en la dinámica del día a día, tanto en las conversaciones de TGI como en nuestro negocio de transmisión, pues se observa un carácter técnico en las conversaciones. Listo, gracias. Esta pregunta es para Cálida. ¿A qué se debe el incremento de deudores comerciales y cuentas por cobrar en el primer trimestre del 2023? Mario Caballero de Cálida nos va a responder porque pues realmente se debe por la consolidación de esta operación en Perú. Adelante, Mario. Muchas gracias, buena pregunta, Florencia. Mira, básicamente esto está relacionado al crecimiento orgánico de la empresa. Las cuentas por cobrar están creciendo en cerca de un 26% y lo que nosotros tenemos desde el primer trimestre del 22 al primer trimestre del 23 es cerca de 250.000 nuevos clientes que hemos sumado. Esto naturalmente es un crecimiento de nuestra base de cerca del 19%. Y que pues básicamente está sumando a la cuenta por cobrar, que incluye, en este caso, son clientes regulados, no solo el componente, digamos, de distribución, sino también el valor de la molécula y el transporte. Y la segunda razón tiene que ver más con temas de contexto macro. Nuestra tarifa está indexada a índices inflacionarios. El IPM, que es el índice de precio al por mayor, es el que tiene el peso más relevante, cerca del 70%, digamos, de la indexación proviene de este índice. Y pues ha crecido en este periodo cerca de un 7-8% y finalmente está recogido también en el valor de la cuenta por cobrar. Pero yo te diría que, en resumen, este es un reflejo del crecimiento orgánico de la empresa y es un buen signo en ese sentido. Muchas gracias, Mario. Seguimos entonces también de Florencia, ¿podrían recordarnos sus macro assumptions de indexadores para 2023? ¿Hubo alguna modificación del EBITDA guidance brindado en el earnings call del cuarto Q del 22? Mira, nosotros no tenemos, Mauricio, usamos las encuestas de los bancos de la República de cada país. Creemos que el esfuerzo en tratar de adivinar las variables macroeconómicas no es un esfuerzo que valga la pena y realmente en general ha sido una buena fuente y consistentemente la aplicamos. Entonces, y principalmente Colombia y Perú pues son los que más efecto tienen. Entonces, en IPC en Colombia nosotros estamos esperando un 7.5%. La tasa de cambio en Colombia es 4.600, lo que tenemos en nuestro presupuesto. Bueno, finalmente lo ajustamos a 4.717, esa cifra, con lo que significa una revaluación del 1.9%.
Y el IPC en Perú se nivela a 4.4. Esas son las principales cifras del real versus el dólar a fin de año a 5.28. No cambiamos las expectativas del guidance que mencionamos el trimestre pasado. Esas se mantienen firmes. Gracias, Jorge. ¿Cuántos proyectos de pipeline hay en el pipeline y se espera que aporten al 2023? Entonces, los proyectos que está ejecutando transmisión son alrededor de 8 proyectos principales. Y el aporte nuevo es el aporte que mencionamos de colectora como proyectos. Los otros ya vienen, ya venimos recibiendo remuneración. Todos estos son proyectos de convocatorias UPME, en donde empezamos a recibir remuneración algo antes de la puesta en ejecución del proyecto. Entonces, en términos relevantes, lo más grande es colectora nuevo, que ya parte se está capturando en este trimestre. Y el AUME, a lo que ha anunciado hoy, no tiene ningún proyecto representativo que pueda tener impacto, aunque igual si participáramos, pues el impacto en ingresos o en CAPEX es un tema que se demora pues 18 meses, se demora mientras se estructura, se contrata y se hace todo el tema de licenciamiento. En Brasil, el pipeline de Argo, nosotros no tenemos ejecución de Greenfields en Brasil hoy. Y la idea, pues el gobierno anunció la semana pasada o hace un poco igual que una subasta grande que iba a haber en diciembre que nos interesa por parte de Argo fue aplazada para marzo. Entonces también hay un rezago ahí. Y los de ISA pues en Perú tampoco hay pues novedades significativas en este momento. Gracias, Jorge. Una pregunta a Ana María Huasca de la Vivienda Corredores. Nos va a ayudar Juan Jacobo de nuestro negocio de transmisión. Buenos días. ¿Nos podrían explicar un poco más sobre cómo fue la operación de San Juan de 220? Bienvenido, Juan. Gracias a todos. Sí, ese es un activo que corresponde a una subestación en tecnología GIS y su línea asociada de aproximadamente 4 kilómetros. Es un activo que fue desarrollado por un constructor, un EPCista que participó en la convocatoria y que luego de construido y más o menos un año en operación, decidió salir a venta de este activo. Nosotros, con nuestra visión y estrategia de operadores de largo plazo, hicimos todo el proceso de debida diligencia en este activo de San Juan y logramos establecer las condiciones para hacer la adquisición. Ese activo tiene una condición muy interesante para nosotros y es dentro de la estrategia de ubicación en la región norte. Recuerden que ahí estamos construyendo el proyecto Colectora, hicimos la adquisición de ELEC Norte como compañía, ahora la adquisición de San Juan y otros activos que ya teníamos actualmente en operación en esa zona hacen que ese sea un clúster muy interesante para nosotros desde el operativo y aportando unas sinergias muy interesantes al negocio para seguir generándole valor desde esa región al Grupo Energía Bogotá. Gracias, Juan Jacobo. Vamos con Walter Becerra, que empieza haciendo un reconocimiento a la plana directiva por los resultados sobresalientes. Muchas gracias, Walter. ¿Cómo están viendo el desarrollo de las licitaciones Greenfield en Brasil para este año y qué tan probable es su participación, así como en la venta restante de los activos de Brookfield en Brasil? Mira, como mencioné, yo entiendo que hay una subasta antes y una subasta muy grande. Brasil tiene una necesidad de inversión en infraestructura de transmisión gigantesca, que es parte por lo cual apoyamos pues, la decisión de ir allí. Y se pospuso 3 meses. Allí estamos muy activos en tratar de hacer ofertas competitivas, en alinearnos con constructores y tratar de encontrar unos buenos arreglos que nos permitan ser competitivos y con otros proveedores de los distintos elementos pues, de la infraestructura, manteniendo disciplina. Lo que muestra la historia en Brasil es que hay periodos en donde los retornos esperados de los inversionistas son muy bajos y pues la idea no es, así como cuando hacemos compra de compañías, hacerlos a cualquier costo, sino asegurarnos que generamos valor y que hacemos la tarea para generación de valor a los accionistas. Y Brookfield, entonces, pues Brookfield, nosotros entendemos que en algún momento, en el mediano plazo, si no es en el corto,
saldrá a vender el resto de los activos de Quantum, de los cuales nosotros pues competimos y ganamos en la primera ronda. Allí creemos que tenemos sinergias, que el conocimiento que nos dio la primera transacción y los activos nos deben permitir ser competitivos en esos activos, pero pues a hoy no hay nada anunciado y no, pues, no puedo hablar por Bluefield cuándo es que ellos piensan vender sus activos. Gracias, Jorge. Nos pregunta también Walter Becerra si existe algún proceso de convocatoria a asamblea extraordinaria con el fin de modificaciones estatutarias próximamente. Si quieres ahí yo respondo, en el momento que hagamos una convocatoria lo hacemos por todos los medios de la ley. En este momento no hay una convocatoria y les avisaremos en el momento que haya públicamente en nuestra página web, en un diario de alta circulación, etcétera, etcétera, así como lo define la ley. Seguimos, si quieres, con Karen Milena Lamos, que nos pregunta qué planes de acción tienen ante la creciente probabilidad de un fenómeno del niño. Y la pregunta tiene como dos elementos. Uno desde Enel, donde es la dinámica, pues la administración y el equipo técnico de Enel es un equipo muy sólido. Allí la dinámica típica es asegurarse que el agua se protege para poder entregar la energía que tienen bajo contrato, y en esto pues la compañía es bastante responsable. Hay pues ese ruido desafortunado de que el agua pues hay que usarla y que los precios de spot suben cuando hay agua. Esto es una decisión muy consciente y muy juiciosa de asegurarse que hay agua en caso que se presentara un niño. Las probabilidades de niño son más acertadas, los pronósticos de niños son más acertados muy cerca de cuando se va a presentar el fenómeno. Un trimestre antes es cuando realmente hay posibilidad, 2 trimestres. Todavía estamos un poco lejos. Lo que ha pasado, y todos usamos el mismo pronóstico, pues porque el mismo sistema, porque esto es la medición de temperaturas del océano que publica la NOAA de Estados Unidos. Entonces, sí se han incrementado las probabilidades. Lo que los modelos no ayudan es a definir cuál es la intensidad. Desde el punto de vista de Enel es proteger el agua, claramente, de manera que se pueda entregar la energía. Desde el punto de vista de TGI, es asegurarnos que tenemos la capacidad y los mantenimientos se han ejecutado y toda la infraestructura está disponible para suplir las térmicas del centro. El niño pasado, TGI en su pico transportó casi 200 millones de pies cúbicos por día para suministrar gas a esas térmicas. Entonces, TGI juega un rol muy importante en que ellas puedan generar electricidad costo eficiente. Falta la segunda parte de la película, es que haya el gas y que alguien lo entregue. En caso que no lo haya, pues las térmicas prenderán cumpliendo con sus compromisos de cargo por confiabilidad, como históricamente lo han hecho con fuel oil. El problema de esa dinámica es que sube costos, porque generar con fuel oil, además de ser mucho más contaminante que generar con gas, donde TGI tiene un aporte importante al medio ambiente y el gas como combustible, encarecería los costos. Entonces, esa es la dinámica más compleja, es que no se vayan a subir los costos. En el niño 15-16, en algún momento fue 1.700 pesos por kilovatio hora, una cifra pues salvaje realmente. Y hoy, de hecho, el precio de escasez es una cifra muy alta, estaba como cerca de 1.000 pesos por kilovatio hora. Entonces, el poder que haya gas y que TGI se pueda aportar a la gestión del niño como sistema energético es clave, y para nosotros es un upside, no solamente porque pues naturalmente los precios de electricidad suben y en él se beneficia, sino porque TGI también tiene un negocio nuevo ahí temporal. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta en vivo de Sebastián Gallego de Ashmore. Muchas gracias por conversar. A nosotros nos gusta tener conversaciones. Sebastián, puedes quitarle el mute a tu micrófono y hacer la pregunta. Bienvenido. De acuerdo, ¿me escuchan, Manuela? Sí, señor. Gracias, sí, de acuerdo. Mejor preguntar en vivo y gracias a Jorge, a Juan Ricardo y a todo el equipo por la presentación. Yo quería preguntarles varios temas. El primero, de pronto que no alcancé a entrar al inicio, sobre TGI y la remuneración de dólares a pesos. Esto ya pues viene
digamos, de varios trimestres atrás. Si bien se han hecho algunos avances, pues sigue todavía como pendiente. Quería obtener un poco más de claridad en cuanto a esa regulación y el timing en el cual podemos esperar, y si se sienten un poco más cómodos con las condiciones y los términos pues, que las resoluciones vienen implementando. La segunda, con respecto al método de participación, si bien es cierto, pues como lo muestran, están los aportes inorgánicos. Hemos visto ya un par de trimestres por lo menos con contribuciones de Enel, que es el principal contribuidor en la línea, pues con disminuciones o con bajo crecimiento. ¿Eso está en línea con las expectativas que ustedes tenían? O qué esperar en adelante de las contribuciones de Enel. Y la tercera, un poco profundizar sobre el apetito que sigue teniendo GEB en términos de M&A en adelante. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Juan Ricardo, si quieres comentar sobre TGI y Claro, el proceso de especificación. mira, en el proceso de especificación hay unos avances importantes, como viste en la 702, en la cual ellos ya reconocen, y eso es una cosa que nunca había sucedido, el que debe ir a la tarifa, pero había 4 puntos sobre los cuales nosotros les hemos hecho comentarios. El que hubieran tomado un promedio de 5 años para la devaluación, el que asumieran que se podía reducir 20% al año la exposición, el que asumieran un nivel de apalancamiento que era apenas un 30%, eran todas variables que no creemos corresponden como a la realidad, y no por el tema de la realidad de una empresa, porque esta es una metodología general, sino la realidad de las empresas del sector en general. Y que pues el caso nuestro particular, al ser una empresa que tiene una regulación en el manejo de la deuda por el Ministerio de Hacienda, que es miembro de la CREC, pues sería un factor que en los acuerdos internacionales que Colombia ha cogido, como la OECD, donde se mide el impacto regulatorio, pues es lo mínimo que uno esperaría una autoridad tomara en cuenta. Entonces estamos esperando la respuesta de esas conversaciones que han sido muy razonables hasta el momento. Yo creo que eso puede salir relativamente pronto, en 1 o 2 meses, y en ese momento yo creo que queda claro el panorama. Nosotros nos hemos venido preparando y están los documentos en el Ministerio de Hacienda, pero todavía el Ministerio no ha culminado sus procesos internos. Entonces estamos a la espera de que el Ministerio y la CREC terminen de determinar el tema, y mientras tanto, pues estamos acá listos para ejecutar. Yo creo que en los próximos 3, 4 meses a más tardar, el tema debería dilucidarse. Ese es el primero. En cuanto a lo de Enel, sí, Jorge. No, mira, sobre Enel, si quieres, ¿le doy o le das? Dale. No, Dale, dale. en general, el portafolio sólido de la compañía está en muy buena situación en esta coyuntura de tarifas en Colombia. Enel tiene la menor tarifa entre los grandes distribuidores, lo cual es muy potente, y tiene unas pérdidas que son, incluso en el portafolio de Enel Global, las pérdidas de Enel Colombia son notables. Estamos hablando como de 7.40 Notablemente bajas. el porcentaje de pérdidas, claro, un muy buen desempeño. Y la compañía está apalancada a 0.9 veces deuda neta de EBITDA. O sea, la compañía es sólida. En este momento estamos en línea básicamente con el presupuesto. Recuerden que el año pasado tuvimos el efecto de Termocartagena en el cuarto trimestre, que fue por lo cual se tuvo esa baja, que está asociado a la política de descarbonización y electrificación, que son las dos estrategias principales del grupo Enel. Eso es un no recurrente. En Colombia los precios de energía estuvieron un poco por debajo del presupuesto, estuvieron como 4% por debajo de presupuesto, entonces los volúmenes de generación estuvieron bien, pero en términos de costo estuvo un poco por debajo, y lo que sí le pega es los mayores gastos financieros. Esto con la moderación del IPC que se espera, se debería normalizar en el mediano plazo, si no es en el corto plazo. Pero sí hay un impacto de mayores gastos financieros que se reflejan en los números que estamos publicando allí. Ese es como el panorama general de la situación de Enel. No sé si Juan Ricardo tiene algo más para Y decir sí ahí. se ve,
y sí se ve y claramente se está preparando crecimiento. Hay unas necesidades claras de oferta de energía. El país ya ve faltantes inequívocos a partir del 28. Hay una convocatoria para el mes de agosto en el cual se van a presentar ofertas con cargo de cumplimiento. Eso es claramente un upside de crecimiento para Enel y estamos serios, juiciosos, trabajando en lo que van a ser las preparaciones de las ofertas. Yo lamentablemente los tengo que dejar, Manuela, Jorge, a todos de verdad agradecerles enormemente por estar acá. Valoramos muchísimo sus preguntas. Yo tenía una reunión importante ya a las 10, si ustedes saben, hoy en día con este mundo del Internet, la gente no entiende que uno los haga esperar. Entonces yo los tengo que dejar, pero quedan en manos de Jorge y del equipo. Todos un muy buen día y acá listo a cualquier pregunta en cualquier momento. Mil gracias a todos. Gracias, Juan Ricardo. Gracias, Juan Ricardo. Sebastián, la pregunta de Manei. Nosotros, pues, en el marco, estamos en un sector que permite muchas inversiones y manteniendo disciplina creemos que vale la pena seguir buscando inversiones. Y pues, dado el portafolio orgánico que Cálida Madura en sus necesidades de CAPEX y transmisión estaría en el 2023 en su pico, pues M&A es lo que sigue siendo la opción. Entonces miramos con disciplina opciones. Brasil transmisión es un foco importantísimo y es un mercado absolutamente dinámico. En el corto plazo no estaríamos cerrando nada dado la situación de las transacciones hoy. No vemos nada que pueda desatarse de manera muy rápida que podamos estar anunciando pues en el corto plazo. Y en términos de su financiación, vemos acceso, o sea, los resultados, el apalancamiento, la solidez del portafolio lleva a que los bancos nos manifiesten un apetito importante para financiar el crecimiento adicional en caso que encontremos oportunidades de adquisiciones que generen valor. Gracias, Jorge. De Katy Ortiz, de La Vivienda Corredores. Gracias, Sebastián, por las preguntas y saludos por allá. De Katy Ortiz, de La Vivienda Corredores, nos pregunta, buenos días, ¿nos pueden contar cómo avanza con el gobierno los diferentes ejes para modificar las tarifas de energía? En particular, si nos pueden contar el avance sobre el indicador para indexar las tarifas. Como recordarán, en el pacto tarifario se cambió de IPC por IPP, pero eso se hizo transitoriamente por un año. Jorge, ¿qué nos puedes contar de acá o quieres que el equipo de regulación también participe? Mira, sobre el indexador, pues el sector propuso un estudio de indexación. Repitiendo lo que menciona Juan Ricardo, vemos un carácter bastante técnico de la situación. Realmente, la indexación al IPP era históricamente la mejor indexación. De hecho, como mencioné yo, ya se están alineando IPP e IPC y la estructura de mercado era basada en IPP, porque los distribuidores, los grandes distribuidores compran de esa forma, porque históricamente demostraron que eso era mejor para los usuarios, como el costo de la electricidad es un pass-through. Entonces, pues no hay más que eso. No sé si el equipo de regulación quisiera ampliar algo. En general, en tarifas de energía, yo creo que lo que se vio la semana pasada fue muy importante. Es el presidente de la República haciendo un llamado a la institucionalidad del Estado para que agilice y para que ayude al desarrollo de nuevos proyectos. La mejor manera de moderar precios en un mercado es generando oferta. Y Colombia es afortunada en que tiene recursos, tiene mucha gente dispuesta a invertir y hay proyectos mucho más avanzados que PowerPoint, proyectos con financiación, con actores que tienen alto conocimiento y alto acceso a tecnología, pero los proyectos no están pudiendo avanzar. Tanto Celsia como el EDP Renovables de Portugal, como el mismo Enel, han sido voceros pues, vocales públicamente sobre las dificultades de avanzar y la institucionalidad. Entonces, el hecho que el presidente de la República haya hecho comentarios en ese sentido creo que es clave y puede reflejar un entendimiento de que lo más importante acá es más oferta. Afortunadamente, el crecimiento de la demanda en el país está moderado, pero sigue creciendo y lo que nadie quiere es ser recordado porque fue o el presidente o el ministro que le tocó pues que no hubiera suficiente suministro de energía. Entonces, ayudar a que haya más oferta es un elemento crítico.
Diana. Sí, gracias, Jorge. No, para complementar un poco lo que menciona Jorge, desde regulación lo que hemos visto es amplia disposición del gobierno, de la CREC, para escuchar como los diferentes análisis en cuanto al indexador, en cuanto al tema de cómo dar soluciones al tema de oferta de energía para el próximo fenómeno del Niño, que también afecta a tarifas, y discusiones técnicas en cuanto a la estructura del mercado mayorista que permitan dar soluciones de corto plazo, pero manteniendo una sostenibilidad en el largo plazo. Gracias, Diana. Tenemos una pregunta de Andrés Duarte. Se nos está acabando el tiempo, entonces les voy a pedir que seamos lo más prácticos posibles. Andrés, bienvenido. Gracias. Entonces, solo dos preguntas. Felicitaciones por los resultados de nuevo y por las iniciativas que han tenido la vocería de Juan Ricardo, iniciativas como la hoja de ruta del gas, etcétera, etcétera. Y suerte en lo que queda del año. Las preguntas, la primera es más como relacionada con los nuevos cargos de Country Manager en Brasil y Perú. Simplemente saber si esto implica o puede implicar una expectativa de mayor actividad en cuanto a expansión inorgánica, o si es más un tema de administración de lo que ya tienen allá. Esa es la primera de dos. Y la segunda, relacionada con lo que les pregunté hace unos minutos de colectora, debemos entender, solo para confirmar, que el plazo de los 25 años como activo de transmisión coincide con este inicio de reconocimiento de los ingresos. Sí, o sea, ustedes ya tienen ingreso, dado que los retrasos pues no son pues digamos, no los causaron ustedes. En caso de que se presentaran más retrasos, insisto, por razones que se escapan a su control, en todo caso, este activo de convocatoria termina dentro de 25 años. ¿De acuerdo? Andrés, Muchas gracias. te respondo la primera. Ha mejorado tu voz en la última media hora. ¿Te sientes mejor? Gracias. Mira, ¿qué pasa? Es que sí teníamos una vuelta, pues tenemos unos activos muy importantes en Perú, una colección de activos muy importantes, y en Brasil con la adquisición pues también adquirimos una masa crítica. Lo que consideramos al tomar esa decisión es que hay unos temas y tenemos unos equipos de gerencia con los cuales estamos bastante contentos, de verdad, muy sólidos, pues, y los resultados de cada una de las compañías lo demuestran. Quisimos asegurarnos de que teníamos una visibilidad supracompañía. Obviamente en nuestro sector, tanto los temas institucionales en general son muy importantes, no solamente con el regulador, sino en general con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con los gobiernos nacionales. Entonces, el poder tener una voz y alguien que consolide la visión país de cada uno de los negocios, y desde el inversionista en el centro, pues acá en Colombia es importante. Entonces, es un cambio importante en generar esa figura, pero que no afecta las compañías ni cómo manejamos las compañías. Nosotros, en esa búsqueda de eficiencia, lo que hemos hecho recientemente es crear un centro de sinergias compartidas, en donde consolidamos operaciones y tratamos de encontrar mayores eficiencias, pero esta figura es una figura, si se quiere, bastante ligera en estructura, pero importante en la relevancia para la interlocución. Juan Jacobo. Gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Sí, para complementar un poco la respuesta a la pregunta de que empezamos a recibir los ingresos de colectora, el esquema en Colombia indica que en la fecha en que debió haber entrado el proyecto, si el proyecto no ha entrado porque el inversionista, digamos, desarrolló toda su debida diligencia y logró alguna prórroga considerando algunas fuerzas mayores, pues y de igual manera ese inversionista comenzará a recibir ese ingreso. Ese ingreso es una anualidad por 25 años que está actualmente tasada en dólares, y luego de ese año 25, recordemos que la propiedad de los activos siguen siendo del inversionista y pasa a la otra metodología de remuneración, que es vía unidades constructivas. Entonces, de una u otra manera, luego del año 25, igual el activo sigue siendo remunerado y le sigue prestando los beneficios al sistema.
Gracias, Juan Ricardo. En el chat tenemos una pregunta de Agustín Juan Jacobo. Bonasora. Perdón, Juan Jacobo, perdón. Eh, esto en vivo le pone uno nervioso, pero No, está gracias, bien. Juan Jacobo. Buenos días, de Agustín Bonasora. Buenos días. ¿Podrían comentar si están pensando en participar en la nueva licitación para energía firme, sea solos o en conjunto con Enel? Gracias. Nuestro acuerdo con Enel apunta que ellos, a través de Enel Colombia, que nosotros tenemos el 42.5% de participación, es donde se hacen todas las inversiones en generación en Colombia. Ellos tienen un portafolio muy robusto de oportunidades y una intención de invertir en Colombia, dificultades en La Guajira, pero hay muchos otros sitios del país donde ellos estarían en capacidad de invertir. Obviamente en una licitación de estas pues no se divulga mayor detalle porque pues es altamente competitivo, pero hay un portafolio amplio de oportunidades. Gracias, Jorge. No veo más preguntas en este momento. Les agradecemos muchísimo la participación. Estamos siempre pendientes de sus preguntas. Nos pueden escribir a ir@gb.com.co. Todos nuestros emails están en la página web, en los celulares, y no hemos puesto la dirección de la casa todavía porque tampoco, pero bienvenidas todas las preguntas. Quedamos muy atentos. Jorge, te paso la palabra para que des unas últimas palabras. No, muchas gracias, muchas gracias. El mayor compromiso con transparencia y aquí el foco, a pesar de que el precio de la acción, pues y la liquidez del mercado y las condiciones de la bolsa en Colombia, en términos del equity, pues no ha sido muy beneficioso. Este año ha repuntado y seguimos convencidos de que hay valor en la compañía y de tratar de visibilizarlo y de potenciarlo al máximo, de manera que los accionistas, además de un dividendo saludable, se beneficien en el precio de la acción. Un gusto y seguimos trabajando para ustedes. Gracias.